aquí en medio de nosotros y tú nos enseñarás, Señor. Abrirás nuestro entendimiento, aplicarás esta palabra, la escribirás en la tabla de nuestro corazón para que podamos caminar en ella. Te damos gracias y te bendecimos. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, y vamos a comenzar una serie, yo creo que unos 3 domingos vamos a estar hablando acerca de la humildad. Han habido unos versículos que últimamente me han golpeado severamente y estuve eh, pensando que podemos hablar unos domingos acerca de la humildad que tanto necesitamos. Yo me acuerdo cuando viví en San Francisco, en varias ocasiones salían las noticias que había alguien que había saltado la borda del puente del Golden Gate Bridge, y que se iba a lanzar, ¿no? La persona estaba buscando suicidarse. Y la persona cuando estaba haciendo esto era porque obviamente eh, entendía, ¿no? El principio de la ley de la gravedad y sabía que al hacerlo, al lanzarse, pues iba a poder terminar su vida, ¿no? Y Dios ha puesto leyes en el universo, en todo lugar. En todo lugar nosotros vemos las leyes de la naturaleza y también leyes espirituales. Esas leyes nosotros no las podemos quebrantar, nosotros, sino que las leyes nos acaban quebrantando a nosotros, ¿no? La persona que iba a saltar del puente no va a decir, voy a vencer la ley de la gravedad, voy a romper hoy la ley de la gravedad. No, la ley de la gravedad lo iba a acabar rompiendo a él. Y ahí, asimismo, hay una ley espiritual que Jesús nos enseña en la palabra, lo repite en varias partes del Evangelio. Una de ellas es en Mateo cuando Cristo dice que todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una ley que nosotros no podemos cambiar. Nos humillamos, vamos a ser exaltados, nos enaltecemos nosotros mismos y vamos a tener que ser humillados. Amén. Entonces hoy vamos a estar en Santiago el capítulo 4 y el versículo 6, donde la palabra de Dios dice, pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, Dios combate a los soberbios, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y todos necesitamos aprender a humillarnos a nosotros mismos para poder recibir la gracia de Dios. Yo les confieso que algo que Dios ha estado obrando en mi vida, donde yo he estado cuestionándome, Señor, qué más necesito hacer para poder recibir más de tu gracia? ¿Por qué no veo más gracia, más favor tuyo en mi vida? Porque yo sé que hay mucho más. Y esta fue una de las formas como que donde el Señor me respondió, porque Dios da gracia al humilde. Y en muchas maneras yo estaba operando bajo orgullo, bajo soberbia, bajo autoexaltación, y todo esto cierra las compuertas de la gracia de Dios. Dios solamente da gracia al que es humilde, al que es soberbio. Literalmente lo estoy buscando también en otras versiones donde aquí decía Dios resiste al soberbio. Puede ser traducido Dios combate al soberbio, Dios se opone al soberbio. Y tantas veces, digamos, he estado en el lugar equivocado, en el lado equivocado de esa ecuación. Y más allá de eso, eh,
la vida cristiana sabemos que se trata en ser más como Cristo. Ese es el gran propósito, uno de los fundamentos de nuestra iglesia, ¿cierto? Ese es el gran propósito. ¿Cuál es ese gran propósito? Ser como Cristo. Y nosotros vemos lo que Cristo hizo, que Cristo cuando vino, dice la Biblia que él se despojó de sí mismo. Siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sus vestiduras reales, de sus vestiduras de deidad, para venir y hacerse como uno de nosotros. Que estando aquí como hombre, también la Biblia dice que se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo. Y si Cristo se humilló a sí mismo, ¿acaso nosotros, sus siervos, sus esclavos, sus discípulos, no debemos también nosotros humillarnos a nosotros mismos? Y si Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Cristo se puso el, el uniforme, el overol, el delantal de esclavo. Y eso es exactamente lo que nosotros también necesitamos hacer. Y ahí, y es justamente en términos de humildad que tenemos una verdadera relación con Dios. Porque a menos de que nosotros vengamos en humildad delante del Señor, no vamos a poder tener una verdadera comunión con Él. Es más, cuando nosotros no nos humillamos a nosotros mismos, es clara señal de que nuestros ojos no le han visto. ¿Quién de nosotros puede estar delante de la majestad eterna de Dios y no caer postrado a sus pies? Todos los profetas, cuando la Biblia habla de que el Señor se les revelaba, dice, cuando le vi, cierto, caí como muerto, postrado delante del Señor. En el Antiguo Testamento decía que nadie podía ver a Dios sin vivir. Entonces, que el Señor nos ayude a humillarnos a nosotros mismos. Y este es el verdadero evangelio, ¿cierto? El propósito del evangelio es matar nuestro yo. El Espíritu de Dios viene, ¿cierto?, para aniquilar nuestro pecado, para crucificar nuestra carne. El mundo y lo que nuestra carne nos quiere decir es promociónate a ti mismo, ¿cierto? Exáltate a ti mismo, enfócate en ti mismo. Eso es lo que el mundo nos quiere enseñar y nuestra carne hace eco con aplausos a lo que el mundo nos está diciendo. Pero no nos enseña eso el Evangelio. El Evangelio nos enseña justamente lo contrario. Como Cristo hizo, despójate de ti mismo, humíllate a ti mismo, aprende a ser obediente hasta la muerte, si tal cosa fuera necesaria. Ahora, ¿cuáles son mis opciones? Yo o me humillo o voy a ser humillado, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tú te humillas, el Señor te va a exaltar. Si tú te exaltas, el Señor tristemente va a tener que humillarte. Entonces, pues mejor me humillo, ¿no? Me humillo o seré humillado. Me humillo o Dios se me opondrá, porque Dios se opone al que es soberbio. Me humillo o no recibiré su gracia. Yo estaba pensando todos estos días, el Señor ha tenido una cantidad de regalos para mí que yo no he recogido. Y no he recogido porque el Señor me dijo, están allá, los puse en el gabinete de abajo. Y yo estaba encaramado buscando los regalos donde más podía treparme allá como en el tono de Satanás. Subiré al trono del Altísimo y seré semejante al Eterno. ¿Cuántos regalos Dios ha puesto allí en los gabinetes inferiores? Pero los vamos a encontrar cuando aprendamos a arrodillarnos, cuando aprendamos a postrarnos, ¿no?
A veces como cuando uno está buscando algo que se le perdió, ¿no? A veces hasta que por fin por accidente uno por allá buscando otra cosa encontró, estaba debajo de la cama el reloj que se me había perdido, la cosa que se me había perdido, etcétera. Entonces, que nos humillemos delante del Señor. Entonces vamos a pensar solamente en dos cosas hoy. Uno, en primer lugar, humíllate o Dios se te opondrá. Porque la Biblia dice, Dios combate al que es soberbio. Él da gracia al humilde. Humíllate para que Dios no se te oponga. Dios se opone a mi orgullo. Dios se opone a mi autosuficiencia. Dios se opone a mi soberbia. Y nosotros sabemos quién va a ganar, ¿cierto? Entonces, mejor hacerlo, mejor nosotros vestirnos de humildad. También lo dice así el apóstol Pedro dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad. Y el apóstol vuelve a decir, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjense que en digamos, en este texto, la ilustración que el Espíritu Santo utiliza es de nosotros vestirnos, ¿no? Y es en el sentido de que nadie nos viste a nosotros. Nosotros nos vestimos por nosotros mismos y este es el sentido que el Señor está diciendo, vístete de humildad. Y de hecho, aquí el apóstol Pedro dice, revístete, ¿no? Como doble capa cuando uno va a salir al invierno, ¿no? Allá hay que hay tanto orgullo, hermano, usted póngase dos capitas de humildad que le van a servir. Así no le va a penetrar el, el frío del orgullo, por así decirlo, cuando salga a la intemperie. Y la figura que acá está utilizando el apóstol Pedro es el de un esclavo, que en aquel entonces los esclavos tenían cierto tipo de delantales, precisamente aún el esclavo que tenía rango más bajo en la casa tenía un tipo de delantal. Y el apóstol Pedro está diciendo, vístase de ese delantal de esclavo, póngase el overol para servir. Vístase del uniforme para ir y ser siervo a los demás. Y en eso vamos a ser bendecidos. En todo eso Dios va a fluir con su gracia cada día más para con nosotros. Porque Dios resiste al autosuficiente, que es otra manera de hablar de nuestro orgullo. ¿Quién es el único ser autosuficiente en el universo? Cualquier tipo de autosuficiencia que nosotros vengamos a clamar, estamos mal. Fíjense, en un sentido, estamos viviendo en la mentira. Por eso el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no puede moverse y no puede habitar en medio de nuestra mentira. Él es el Espíritu de verdad. Y nosotros estamos viviendo en la mentira de que somos autosuficientes, ni tampoco en esos términos. Por eso el Señor puede operar en nuestras vidas. Otra palabra que me gustó tanto, autonomía. Yo soy autónomo, ¿no? Esa economía es un conjunto de leyes y la autonomía es como si acaso yo pudiera dictar mis propias leyes. Esto es lo que yo voy a hacer en mi universo. Es lo que yo estoy diciendo cuando estoy, digamos, en esa actitud de autonomía delante de Dios, ¿no? Como si este fuera mi propio universo, como si yo pudiera dictar mis propias leyes, como si yo pudiera escoger las consecuencias de mis acciones. Yo puedo escoger mis acciones, las consecuencias de mis acciones no. El Señor ha establecido leyes y conforme a lo que Él ha establecido, conforme a eso es que yo voy a acabar recogiendo las consecuencias de mis acciones. Cuando, digámoslo así, lo mismo, cuando queremos las cosas ya, no es en mi tiempo, es en su tiempo.
es a su manera, no es como a mí se me ocurra, no es como a mí me plazca, no es, no es en mi estilo, ¿cierto? No son mis condiciones, yo no escojo los términos, pero algunas veces queremos pensar que somos realmente autónomos y podemos nosotros decidir nuestro propio destino sin entender que realmente dependemos del Señor. Y fíjense que aún para, digamos, en los planes de diligencia que nosotros podemos hacer, ahí tenemos que tener en cuenta al Señor. Una buena manera de pensar en esto también es en esa parábola que el Señor habla del hombre, dice en Lucas 12, del 16 al 21, donde Jesús dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y está bien que el hombre estaba trabajando, estaba prosperando. Pero aquí empieza el problema. Miren lo que dice. Él empieza diciendo, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿no? En el sentido de que cuántas veces más bien vamos a poner mis planes delante del Señor, ¿cierto? Voy a traer delante de su trono. Él es el que decide, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor. Pero tantas veces nosotros como pensamos dentro de nosotros mismos sin consultarle al Señor. Y estaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, si ven la actitud de autosuficiencia de este hombre, que estaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Eso no era de Dios. Este hombre no estaba pensando que los graneros, los frutos, su propia vida, el oxígeno que estaba respirando y todo lo que ve no es suyo, sino que es del Señor. Pero así es cuando empezamos nosotros a caer. Esto haré, derribaré, edificaré, guardaré, diré a mi alma. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has amontonado, ¿para quién será? Por eso también la Biblia dice que Dios da el trabajo de amontonar y recoger al pecador para darle a aquel que le agrada a Dios. Que Dios nos ayude a llegar a ese punto de agradarle a esa manera, de esa manera. Amén. Entonces, que Dios quite de nosotros todo ese sentido de autosuficiencia, de autonomía, de orgullo, ¿no? De independencia, que Santiago también dice, ¿cuántas veces diga? Miren, les voy a leer, porque es lo más fácil. Cuando Santiago dice, vamos pues ahora los que dicen, Santiago 4 del 13 al 16. Vamos pues ahora a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Pareciera que no hay nada malo en eso. Pero Santiago dice, ustedes lo que no saben, lo que será el mañana. ¿Qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ya? En ese estado, o sea, ¿qué perdemos, por así decirlo, en todos nuestros planes, en todo lo que estamos orando, diciendo? Incluyamos al Señor. Señor, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, Padre, si está en tu corazón,
esto es lo que estoy pensando hacer. Y allí es cuando Dios nos empieza a guiar, porque le estamos nosotros incluyendo aún en nuestra conversación. Pero si estamos diciendo como el otro, como este otro hombre, esto es lo que haré, esto es lo que... Fíjese que este otro hombre estaba planeando para quién sabe cuántos años y el Señor le dice, esta misma noche te van a pedir tu alma. Entonces, que nosotros no hagamos eso. Y aún digamos de, de la A a la Z, la única forma de avanzar en la vida cristiana es humillándonos a nosotros mismos. Para ser salvos, ¿cómo empezamos siendo salvados nosotros? Cuando por fin reconocemos que no nos podemos salvar por nosotros mismos, que aparte del sacrificio de Jesucristo no hay salvación, que el sacrificio de Cristo es un regalo, que la salvación, dice la Biblia, es un regalo, no algo que nosotros podamos obtener, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y el Espíritu Santo nos enfatiza. Y esto no es de ustedes, no es que ustedes tengan algún mérito, no es que ustedes hayan hecho algo para ganárselo, es un regalo de Dios la salvación. Y necesitamos recibirlo de esa manera, en humillación. Amén. Y asimismo, cada otro paso de nuestra vida cristiana, cada otro avance que podamos hacer es humillándonos a nosotros mismos. Amén. Humillándonos a nosotros mismos. Ese es el camino. El camino de ascenso es descendiendo, ¿cierto? Porque así fue como el Señor Jesús nos enseñó, el cual se humilló hasta lo sumo, por lo tanto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros necesitamos seguir en las pisadas de Cristo. Así también nos lo dice el apóstol Pedro, ¿no? Sigamos en sus pisadas. ¿Para dónde van las pisadas del Señor? Al camino de la humildad. Ahora, fíjense, en general, digámoslo así, si hiciéramos una encuesta en cualquier colegio, cualquier universidad, cualquier empresa, cualquier iglesia, en cualquier lugar, ¿acaso todos nosotros lo que más odiamos no es precisamente al pavo real que existe entre nosotros? El que sea más arrogante, más esto. Uno a veces hasta se goza cuando cayó el arrogante. No porque uno, no de malo, sino precisamente por esa actitud de la persona que siempre estaba pisoteando a los demás, que siempre estaba siendo arrogante, que siempre estaba creyéndose más que los demás. Cuando esa persona tiene un tropiezo, ¿no? Uno dice, bueno, gracias a Dios. Entonces, que nosotros no seamos esa persona. Y por otro lado, digámoslo así, ¿cuál es la persona que generalmente más le cae bien a todo el mundo? La persona que es más humilde. Digo, por ejemplo, mi papá ha sido un buen ejemplo en ese sentido, que mi papá siempre, de verdad, en tantas maneras exhibió un corazón humilde. A veces, aun cuando yo le estaba diciendo alguna cosa, ni siquiera se ponía a negarme, bueno, tranquilo. No hay necesidad de defender la verdad. Sí, la verdad, Jesús es la verdad. La verdad va a ganar, de todas maneras. Y yo me acuerdo que siempre así cuando a veces conocía a compañeros de la oficina de mi papá o alguna cosa, entonces siempre decía, no, Juanito, no, su papá, ese Juanito, qué gran hombre que es su papá, ¿no? Siempre él, sí tan cordial, y tan humilde, no sé qué, que esto y lo otro, que sí, y yo decía, es algo bueno, realmente, la humildad siempre es apreciada y el orgullo, y yo creo que entre más orgulloso sea uno, más le fastidia a los orgullosos. Lo digo por mí, es la verdad. Entonces, que Dios nos ayude a ser humildes porque Él resiste a los orgullosos, Él los combate. El primer pecado de la historia fue el orgullo. El primer pecado en la historia ocurrió no
no en la tierra, sino en los cielos. El primer pecado de la historia fue cometido no por un hombre, sino por un ángel. ¿Se acuerdan? Cuando el amigo Lucifer se le ocurrió decir, subiré al cielo. Aquí en Isaías 14, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero ¿qué dice el Señor? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Entonces, que Dios nos guarde de todas esas actitudes de orgullo y nos ayude principalmente a reconocer que lo que tenemos es porque Él nos ha dado, ¿cierto? No se trata de que un hombre multibillonario diga, no, yo soy un pobretón, ¿no? No se trata que Usain Bolt diga, no, yo soy el hombre más, la tortuga más grande del planeta soy yo. No, se trata de que Usain Bolt diga, Dios me hizo rápido, Dios me dio la genética que me permitió alcanzar este potencial y lograr lo que he logrado. A Él sea la gloria, bendito sea Dios, que el hecho de que estuviera vivo, Luis, es porque Dios me dio la vida. Amén. Se trata simplemente de reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos, Él nos lo ha dado. No como Nabucodonosor, que un día entonces se está paseando en el palacio real, ¿no? Y ve la majestad y la gloria, dice Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Miren esto, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Acabó literalmente siendo como un animal. Dice la Biblia que el que estuvo viviendo entre los animales, por tanto, perdió la razón y las uñas, mejor dicho, le crecieron como garras de animales. Ya no, como el hombre, ¿no? Que le creció, mejor dicho, el cabello y todas las cosas, parecía una total bestia. ¿Por qué? Porque en vez de haber dicho como era correcto, el Señor me ha levantado para que yo tenga dominio y tenga autoridad sobre todos estos reinos de la tierra en este momento. Pero en vez de decir eso, ¿no? Dice él, no es esta la gran Babilonia, mire, que yo edifiqué para casa real. Este es el de los peores pedazos, ¿no? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. En el momento que dice se viene el juicio de Dios y Nabucodonosor acaba viviendo como un animal por muchos años, hasta que se humilla delante de Dios y la razón vuelve y vuelve a ser restaurada. Amén. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Yo me ponía a pensar, aún digamos la preocupación tantas veces también algunas veces viene del orgullo. Desde este punto de vista, que yo sé, a veces uno está preocupado porque las cosas no están saliendo como yo las quería. Y se me está saliendo de control esta situación que yo ya la tenía, mejor dicho, ahí controlada, ¿no? Y empiezo yo a preocuparme, ¿por qué? Porque en mi corazón todavía tengo ese sentido de autosuficiencia, de que las cosas van a ocurrir como yo quiera que pasen. Entonces Dios resiste eso, Dios resiste a los rebeldes. Acá solamente voy a decir rápidamente esto, que digamos que también encaja dentro de todo esto que el apóstol dijo, cuando dice igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, Dios resiste a los rebeldes, ¿cierto? A los que no se sujetan a la autoridad. Acá también lo está diciendo el apóstol Pablo.
Y es fácil decir que yo soy humilde hasta el momento que me toca, que me tengo que sujetar, ¿cierto? Hasta ese momento, no, pues yo soy súper humilde. Cuando ya me toca sujetarme, me toca someterme, ahí se empieza a revelar la verdad de mi corazón. Fácil decir que soy obediente hasta el momento que tengo que obedecer sacrificialmente. Fácil decir que soy dócil hasta el momento que tengo que ceder. Pero fíjense, a medida que uno se acostumbra más y más a humillarse a sí mismo, todo lo demás va a ser más fácil de ahí en adelante. ¿Sí? Uno, si uno siempre toma la postura del siervo, todas las veces el Señor lo que dice es, Dios te va a exaltar. Si Jesús lo dice de otra manera, ustedes los invitan a una comida. Entonces, cuando yo llego a la comida, entonces allá miro cuáles son las sillas de honor y esto y lo otro. Allá en el, tiene hasta podio, allá unas mesitas más, subir allá en el podio, que ya quedo cerquita a los. Y el Señor está diciendo, mire, cuando usted lo inviten a una comida, siéntese en el último lugar, en el último lugar. Con eso, si el anfitrión ve que usted se sentó allá y le había guardado un mejor lugar, una posición más de honor, usted va a ser exaltado y va a ser honrado delante de todos los demás. Pero si usted va y se encarama allá en la silla del podio y el anfitrión había reservado esas sillas para otras personas y tiene que ir a decirle, oiga amigo, vea, siéntese allá abajo. Usted va a ser humillado delante de toda la gente que estaba allá en la fiesta. Entonces lo que digo, si uno, Jesús no es, si uno siempre adapta la posición, yo me voy a sentar allá en la última sillita. Solamente va a haber mejoras. ¿Me entiende? El que está en el piso no tiene, Juan Bunyan también en un poema decía, el que está en el piso no tiene temor de la caída. Pero el que se enorgullece antes de la caída es el enaltecimiento. Entonces, mejor yo tomo esa posición y voy a ser bendecido. Amén. Bueno, terminemos con eso, con el segundo punto, y es que nos humillamos para poder recibir la gracia de Dios. Nos humillamos para poder recibir la gracia de Dios. ¿Cierto? Nos humillamos en primer lugar para que Dios no se nos oponga, para que Dios no nos tenga que combatir, para que Dios no nos tenga que resistir, pero también nos humillamos para poder recibir su gracia. Él da mayor gracia a los humildes. Humíllate y Dios te ayudará. Dios sacia al menesteroso, dice la Biblia. Dios sacia al hambriento. Dios sacia al sediento. Dios ayuda al desvalido, ¿no? Porque el apóstol Pablo en varias de las epístolas, él dice, mire, espiritualmente hablando, yo soy un inválido espiritual, un desvalido. Pablo dice, yo no hago cosas en mi competencia, yo no soy capaz. Yo soy capaz en la competencia que Cristo me da. En eso es que yo soy capaz. No por mí mismo, sino soy competente en la gracia que Cristo me da. En otro pasaje también dice, porque Dios prefiere actuar a través de la debilidad de las personas, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y fíjense nomás los niños, ¿no? Cuando están, uno le está tratando de ayudar a hacer algo y no quieren dejarse ayudar, ¿no? Y se pegan la rabieta y la lloreta y no sé qué más cosas, pero déjame ayudarte, no se quieren dejar ayudar. Entonces, bueno, y cuando niños es cute, ¿no? Cuando estamos grandes, que, yo tenía un amigo allá en California que él era supervisor para la Toyota y él trabajaba tenía cientos de empleados bajo su mando en la planta de ensamblar los carros y todo eso. Entonces una vez, así, él haciendo en una conversación que
un primo de un amigo que iba ahí a la iglesia, entonces lo recomendamos y no sé qué, y este y lo otro. Y qué, ¿cómo le ha ido con bueno, Felipe, digamos? No, que este y lo otro. Entonces el hombre así como que no quería, no, pues, pero así como yo me dijo que me hizo la evasiva, ¿sí? Como no quería decir mucho. Entonces yo más, después le volví a hacer la conversación, pero ¿qué? ¿Cómo va el hombre? Que no sé qué. Me dice, pastor, le digo la verdad. Pues mire, el muchacho es trabajador, sí. Dice, pero es que lo es que es muy berraco uno tratar de enseñarle algo a una persona bien resabiada. Llegué y me dijo así. Se viene con una cantidad de resabios y para enseñarle cualquier cosa son 7 veces. ¿Sí? Porque toca a uno desprogramarle todas las otras cosas para poder enseñar. En cambio, uno viene abierto a aprender una maravilla. Es mejor uno tratar de enseñarle a alguien algo, a la persona que no sabe nada y que viene diciendo, mire, por favor ayúdeme, no, yo no sé cómo hacer esa cosa. Esa persona acaba produciendo más rápido que el que se las sabe todas y ya sabe cómo es que hace las cosas y en su estilacho porque no hay otra forma de hacerlo. Es un problema. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros a ser humildes, ¿cierto? En todo. Porque Dios sacia al menesteroso. Dios sacia al hambriento, ¿cierto? Él sacia, Salmo 107 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que permite que el Señor nos satisfaga. Algunas veces nosotros no somos satisfechos porque no hemos expresado realmente nuestra hambre delante de Dios. Porque estamos en la posición de, no, Señor, acá estoy bien satisfecho, yo que soy tan lleno de ti, yo que siempre esto y lo otro, en vez de, Señor, tengo hambre de tu presencia, te necesito, quiero más de ti. Él va a saciar a esa alma menesterosa. Por eso la Biblia dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos, miren, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son humildes, a ellos les va a ser derramada toda su gracia. Y como les estaba leyendo antes, diciendo antes, le damos 2 Corintios 3:5. El apóstol Pablo decía, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Nuestra competencia proviene de Dios. Dios ayuda al desvalido. Dios ayuda al que dice, Señor, no puedo. No puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada por ustedes mismos. Como una rama no puede hacer nada si está desconectada del tronco, ¿cierto? Así ustedes tampoco no pueden hacer nada si están desconectados de mí. Señor, yo no puedo, a menos de que esté conectado contigo. Yo no puedo por mí mismo. Es en Cristo que puedo hacer todas las cosas, pero mi competencia no proviene de mí mismo. Pablo estaba hablando esto con respecto a la obra en la iglesia de los Corintios, donde él estaba reconociendo que no podía hacer nada por su propia cuenta. Si el mismo Señor Jesús dice, miren, yo no hablo mis propias palabras, yo no hago mis propias obras, yo no tengo mi propio programa. Yo lo que hago es todo lo que yo veo que el Padre esté haciendo, ahí yo me le pego, por así decirlo. Lo que el Padre hace, eso es lo que yo estoy haciendo. Ese fue el modelo que nos dio nuestro Señor. Entonces nosotros de aquí a que nos, ¿de dónde nos vamos a nosotros a poner a inventar? Si Cristo lo que hacía era unirse al Padre,
¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Amén. Ahí es donde va a fluir la gracia. Ahí es donde va a fluir la gracia de Dios. Terminemos con este pasaje en Segunda de Reyes, el capítulo 5, y es la necesidad de que nosotros recibimos la gracia de Dios, digamos, en sus términos, ¿sí? En los términos de Dios que aun cuando Dios nos quiere bendecir, nosotros no estamos contentos con que Dios nos bendiga, con que Dios nos haga el milagro, con que Dios nos sane, con que Dios abre la puerta, sino que nosotros todavía estamos tratando de decirle a Dios cómo es que Él tiene que hacer el milagro. Y en todo eso se nota nuestro orgullo y en todo eso se nota cómo no. Vamos a terminar con este ejemplo y se van a dar cuenta cómo tantas veces nosotros podemos cerrar la puerta al milagro que Dios tenía para nosotros por nuestro corazón orgulloso, porque es a los humildes, es a los que Dios da su gracia. En el Antiguo Testamento, léanlo después en su casa. De pronto hasta un día hacemos una predicación esta porque es un pasaje bien interesante. Había un hombre comandante del ejército de los sirios que se llamaba Naamán. Y este hombre dice la Biblia que era extremadamente valeroso, tipo valiente, un man atravesado, mejor dicho, cuando se trataba de pelear, no había uno más bravo que él en toda la tierra. Y el rey, obviamente, que le tenía gran estima, pues por su valor. Y dice la Biblia, pero Naamán era leproso. ¿Ya? Este hombre era leproso. Y narra la Biblia que en la casa de Naamán había una niña, una muchacha esclava que había sido traído del pueblo de Israel. Entonces, esta muchacha le dice a su señor, le dice, mire, si mi señor pudiera ir a Israel, seguramente que esta dijo a su señora, la esclava le dice a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y el rey de Siria dijo, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Entonces, Naamán se va con sus cartas delante del rey. Léanlo después todo el relato porque no podemos ya desarrollar todo el pasaje. Pero el punto de todo es que finalmente, inclusive el rey de Israel hasta se rasga las vestiduras y dice, no, el rey de Siria me está buscando pelea. ¿Cómo me manda un leproso? ¿Yo qué puedo hacer con un leproso? Me está buscando es guerra. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que contestó. Y el profeta, Eliseo dijo, no, mándeme al leproso, él va a saber que hay un profeta en la tierra de Israel. Y entonces el profeta Eliseo le manda al mensajero. Él no va ante el general sirio, sino le manda al mensajero. Y le dice, vea, ¿sabe una cosa, hermano? Métase, métase un chapuzón 7 veces en las aguas del río Jordán y usted va a ser sanado. ¿Saben qué hizo el Naamán el sirio? En primer lugar se sintió súper ofendido que que ni siquiera el profeta salió a saludarlo, sino que el profeta le mandó fue a un mensajero. Y después cuando le viene a decir que simplemente se sumerja 7 veces en las aguas del río Jordán y su carne va a ser limpia como la de un niño, él empezó a decir, ¡ja! Valiente gracia este profeta. Yo estaba esperando es que él viniera y saliera a mi encuentro a invocar al nombre de su Dios
y me sanara. ¿Acaso no tengo acaso yo mejores ríos allá en Siria? ¿No son el río Farfán no es mejor que este pocito aquí del Jordán? ¿Sí ven cómo nosotros actuamos cuando Dios nos está queriendo sanar de nuestra lepra? No, yo estaba esperando es que el Señor viniera y me encontrara en esta manera y me abriera la puerta de esa forma y se diera este milagro de esta cosa. Y podemos perder y hemos perdido algunas veces, yo estoy seguro que hemos perdido milagros de parte de Dios porque no hicimos caso de una instrucción tan sencilla como vaya y sumérjase 7 veces en las aguas del río Jordán. Y nosotros estamos diciendo, ¿y es que acaso no es mejor este río Farfán que yo tengo aquí a mi lado? Y es que esto y es que aquello. Pero gracias a Dios que los siervos del comandante Naamán le dicen, le dicen, porque Naamán estaba, mejor dicho, insultado y ya había hecho la caravana para devolverse. Y los siervos que lo apreciaban. Este hombre realmente lo apreciaban por el valor que tenía. Sus siervos que lo que le dice, mi señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿acaso no lo hubieras hecho para que fueras sano de tu lepra? ¿Cuánto más si te pide que simplemente te sumerjas en las aguas del río Jordán? ¿Por qué no lo haces? Y Naamán finalmente se humilló porque Dios da gracia a los humildes y entre otras cosas hasta simbólico, ¿no? Que le tocó fue sumergirse. No era que se echara 7 totumazos de agua, ¿cierto? Sino aún en eso no, le tocas sumérjase, hermano. Otra vez, hágale. Y a la sexta vez uno está diciendo, ya no le queda a uno el orgullo, ¿cierto? A la séptima vez. Pero cuando sale limpio de su lepra. Dice, de ahora en adelante no serviré a ningún otro Dios, sino solamente al Dios de Israel. Amén. Entonces, no perdamos milagros que Dios tiene para nosotros. Humillémonos, sumerjámonos y vamos a ver que la mano de Dios, su gracia va a fluir poderosamente sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, pongámonos en pie. Podemos decir hasta arrodillémonos todos. Señor, te damos gracias en esta mañana, se tarde ya por tu palabra. Hoy en primer lugar, pues te pedimos perdón, Padre, porque de tantas maneras hemos sido orgullosos, de tantas maneras hemos sido soberbios, hemos sido altivos de ojos. Perdónanos y límpianos de esta lepra del orgullo, Señor. Sabemos que fue lo que ocasionó la caída de Satanás, lo que ocasionó también la caída de Adán, nuestro antecesor, y lo que también ocasiona nuestras caídas tantas veces. Hoy queremos humillarnos y pedirte que nos ayudes a siempre tener esa actitud de humildad, que nos enseñes a humillarnos a nosotros mismos, que siempre escojamos la última silla, que allí vamos a estar seguros, bendito Dios. Que te escuchemos, Señor, cuando tú nos das una orden como la orden que le diste a Naamán, y podamos sumergirnos 7 veces en las aguas del Jordán, porque allí tu gracia está fluyendo para traer nuestra sanidad. Allí tu gracia está fluyendo para traer nuestra salvación. Gracias, Padre, que tú das gracia a los humildes. Ayúdanos a ser mansos y humildes como tú, Señor Jesús, que aprendamos de ti y cada día podamos nosotros, desde que nos levantamos, Señor, podamos vestirnos de ese uniforme de siervos, de ese uniforme de esclavos, de ese overol, Señor, de servicio, Padre, para humillarnos a nosotros mismos. Y sabemos que a su tiempo tú nos exaltarás, bendito Padre. Gracias te damos por ello.
Hoy si hay alguien que todavía no tenga la seguridad, si no tienes la seguridad de tu salvación, hoy humíllate delante del Señor y dile, Dios, reconozco que soy pecador, necesito que me salves. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario, Jesús, para salvarme de mis pecados, no por mis méritos, no por mis obras, por mi propia cuenta, sino por tu sangre son mis pecados perdonados. Hoy te invito a que entres en mi corazón, te pido que entres en mi corazón y me salves y me des una nueva vida en la cual yo pueda, como tú, seguir en tus pisadas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.